Recuerden que el primer grupo del cual él habla es la muchedumbre. No es necesario que nos detengamos porque en 8 días volveremos sobre eso. Pero simplemente por ahora podríamos anotar, como él lo menciona, que es un grupo que se caracteriza porque hay un gran número de individuos que están reunidos y confluyen en el mismo lugar. Ese espacio de confluencia es fundamental para hablar de muchedumbre, casi que por fuera de la confluencia física de los individuos y de ese efecto incluso de aglomeración que genera, no se puede hablar de muchedumbre. Es una característica importante entonces. Es importante también tener en cuenta que en esa muchedumbre en donde confluyen las personas, cada uno tiene un interés y esa motivación es de orden individual, aun cuando pueda ser compartida en el sentido de que todos los individuos que confluyen en esa muchedumbre tienen el mismo interés. Sin embargo, cada uno quiere satisfacer de manera individual ese interés. No hay, digamos, un lazo con el otro, no hay una responsabilidad con el otro, no hay tampoco ningún tipo de solidaridad para con el otro. Es entonces lo que podemos ver en casos, sobre todo para poner fenómenos relativamente recientes, en los casos, por ejemplo, de consumo. Es decir, por ejemplo, lo que ocurrió en los días sin IVA. En los días sin IVA las personas confluyeron allí, habían muchedumbres en los almacenes, porque cada individuo tenía un interés de comprar un objeto específico. Eh, y justamente el hecho de que no había entre ellos ningún tipo de lazo por fuera de el hecho de estar allí en ese sitio con esa finalidad, pues eso también fue lo que hizo que ese tumulto, esa aglomeración de personas, pues digamos no terminara muy bien, ¿no? Porque no había ninguna responsabilidad para con el otro, no había ningún lazo afectivo con el otro y no había tampoco ninguna tarea conjunta a desarrollar. Entonces, eso es lo que ocurre en ese tipo de situaciones. También podemos verlo en el conocido caso de los aparatos, lo mencionábamos hace 8 días, de los aparatos iPhone en Estados Unidos. Cada vez que lanzan el nuevo iPhone, lo mismo. Tumultos, corrientes de personas confluyen en el mismo sitio, pero cada uno tiene un interés. Sin embargo, esto para mencionar el caso del consumismo, en donde las personas de manera libre deciden acudir a ese lugar. Pero también, como lo mencionan, sí pueden haber aglomeraciones y muchedumbres por coacción. Es decir, que por ejemplo, ante ciertos fenómenos, eh, las personas son agrupadas contra su voluntad, ¿cierto? Por ejemplo, en fenómenos de detención masiva, por ejemplo, lo vimos, o bueno, se vio históricamente en los campos de concentración, en fin, en una serie de fenómenos que de manera coactiva obligan a las personas a confluir en el mismo sitio. También podría entonces ocurrir lo mismo. Y también puede ocurrir que bajo ciertas condiciones las personas se sumen a una protesta, se sumen a una movilización sin necesariamente hacer parte de un grupo organizado y por lo tanto, bajo ciertas circunstancias, esas personas pueden generar desórdenes, agitaciones y violencia, ¿cierto? No es que toda muchedumbre termine con violencia, es que más bien cuando individuos se suman a ciertas acciones colectivas sin pertenecer a un grupo organizado, pueden terminar más bien generando desorden, generando afectaciones. Eso lo vimos también en el caso nuestro, lo vimos eh, pues antes de empezar la pandemia, en la serie de movilizaciones populares que hubo en el país, en donde en muchos casos se terminó en desórdenes porque quizá personas que llamaban infiltradas a las marchas y demás confluían más bajo un interés quizá más emocional o en fin, y dadas ciertas condiciones, pues se volcaron hacia el desorden. Lo vemos, por ejemplo, ahora presentamos un video sobre eso, corto, pero lo vemos en el caso actual de Estados Unidos, en la serie de protestas que se han despertado a partir del asesinato de 2 hombres afroamericanos en tiempo reciente a manos de la policía. Eso ha generado una movilización
masiva, no solo en Estados Unidos, sino incluso en otros países, y en muchos casos, dadas las formas en las que ha intentado contenerse a la movilización, pues esto ha terminado en choques, ha terminado también en desórdenes. Pero lo cierto es que podría también llegar a ocurrir que ciertos agentes que tienen la posibilidad de capitalizar el descontento de las personas aprovechen las muchedumbres para lograr un objetivo propio. Eso es lo más común, lo que vemos normalmente en algunas movilizaciones y lo vemos también en las estrategias que construyen algunos políticos para lograr generar un alto impacto mediático. Mm, lo cierto es que en la mayoría de los casos, y de allí una diferencia fundamental que luego podremos analizar con más detalle, las muchedumbres son movimientos espontáneos, se reúnen por accidente y no hay ningún tipo de relación entre sus miembros. No hay normalmente un conductor y como no hay un conductor, pues normalmente tampoco hay unas reglas muy bien definidas. Lo que hace entonces que al no haber reglas, pues justamente puedan ocurrir distintas cosas que terminan con violencia o con desorden. Eh, Así pues, en esa muchedumbre pueden confluir grupos, eso sí, grupos, colonias, como los llaman CIE, que tienen ciertos elementos en común, pero que confluyen allí con un interés que no necesariamente es un interés totalmente colectivo, o sea, no es el interés de toda la muchedumbre, sino de unos grupos. Eso lo vemos también en ocasiones cuando hay movilizaciones. Cuando hay movilizaciones populares, esa gran movilización popular no constituye una masa, ¿cierto? Porque pueden haber distintos grupos y cada uno de esos grupos puede hacer parte, llamémoslo así, de una colonia ideológica diferente. Puede ser que hayan sindicatos, pueden ser que hayan grupos de estudiantes, puede ser que hayan grupos de animalistas, pueden ser que hayan grupos LGTBI, en fin, una gran cantidad de colonias, llamémoslo así, que confluyen allí y que no necesariamente configuran una masa psicológica, como más adelante lo veremos. El otro de los grupos que analiza eh, con cierto detalle Ansié es la banda. Ese grupo es muy importante en general para nosotros porque buena parte de las formas violentas, urbanas y también rurales están atravesadas por el fenómeno de banda, ¿cierto? No quiere decir eso que la banda, que la agrupación tipo banda siempre sea negativa, pero sí muestra que la banda, a diferencia, por ejemplo, de la muchedumbre, es un grupo más pequeño, es un grupo en donde hay un intento, una búsqueda de construir una identidad, es un grupo en donde los lazos afectivos son mucho más estrechos y es un grupo en donde la sociabilidad es mayor. Las personas se reúnen en la banda porque simplemente así lo quieren, por el simple placer de estar juntos, que es justamente lo que da cuenta de que lo que interesa en la banda es la sociabilidad. Por eso allí la interacción es muy importante y incluso, a diferencia, por ejemplo, de la masa, en la banda cada individuo puede expresar sus intereses individuales. Ya, digamos, su identidad se expresa más libremente que en la masa, porque la masa homogeniza un poco más que la banda. Pero esos lazos que se construyen en la banda son unos lazos que en ciertas ocasiones pueden ser muy primarios, o sea, que sobre todo el sujeto lo que busca en la banda es un soporte afectivo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque ese soporte afectivo es lo que hace que haya un lazo muy estrecho entre los miembros. Y también eso es lo que hace que bajo ciertas circunstancias haya entre sus miembros códigos de lealtad, por ejemplo. Es muy frecuente en la banda entonces que hayan códigos de lealtad. También es importante notar que ese grupo que conforma la banda construye una especie de identidad colectiva o identidad social, es decir, asumen un hábitus muy parecido, bien sea por su forma de vestuario, por sus peinados, sus tatuajes, en fin. Hay una serie, en todo caso, de elementos con los cuales se identifican esos sujetos y que los hace pues particulares.
Mm, podríamos observar, si ustedes quieren, brevemente, bueno, antes de llegar a eso, es importante notar también que en la banda hay algo clave, que son los rituales, porque como se trata justamente de esos lazos afectivos de orden más primario, los rituales son muy importantes para la banda. En ocasiones son rituales de ingreso u otro tipo de rituales, pero en todo caso es frecuente, sobre todo en las bandas tipo tribal, tipo grupo tribal, es decir, que se convierten en grupos tribales, es muy frecuente, es decir, tribus, es muy frecuente que hayan rituales, sobre todo rituales de ingreso. En el caso de las bandas como esas que mencionaba ahora, que quizá tienen una connotación un poco negativa, sobre todo en Latinoamérica y Centroamérica, podríamos ver distintas variantes, desde los grupos de villeros, las villas populares en Argentina, hasta los combos, ¿cierto? Nuestros, aquí en Colombia, hasta las maras en Centroamérica, por ejemplo. Con respecto a la Mara, hay muchas investigaciones súper interesantes, pero a mí me interesaría que viéramos brevemente. Aquí también tenemos una dificultad y es que no podemos compartir el sonido del video, pero sin embargo, lo que me interesa es que vean las imágenes. Entonces, hay un video de la Mara, de las maras en Centroamérica. Justamente se refiere en esa escena específica a uno de los rituales de ingreso, pero es interesante que lo veamos para que podamos observar esa influencia tan marcada que hay de los aspectos, digamos, identitarios, de los tatuajes, de su hábitus. Entonces ya les voy a compartir la pantalla enseguida y para que veamos este corto video. Esta es de una película completa que ustedes podrían observar en YouTube. Les agradezco que me indiquen cuando la pantalla esté compartida. Ya, profe. Ah, bueno, listo. Aquí básicamente ustedes van a ver un ritual de ingreso a la Mara. Este niño, porque además casi siempre se ingresa a la Mara siendo niño, va a ingresar pues aquí al grupo. Entonces están pues reunidos los miembros de la banda, de la Mara, y el ritual pues tiene que ver con que el niño tiene que ser golpeado por todos los miembros de la banda. Como esta Mara se reconoce por el número 3, entonces el líder, que es el que está contando allí, que tiene el tatuaje en la cara, el rostro, eh, hasta que él llegue al número 13, pues finaliza la golpiza que le están propinando al niño. Quien ha llevado al niño allí, el muchacho de camisa azul o como verdosa, es su mejor amigo y es justamente quien debe llevarlo a ese momento de iniciación. Bueno, ahí está ahí como con ese caso. Ese caso sobre todo es como para que veamos cuando la banda se convierte en un grupo tribal y al convertirse en un grupo tribal pues se convierte en una especie de familia y por eso los lazos afectivos son tan estrechos entre sus miembros. Enseguida vamos a ver otro caso, no necesariamente es un grupo tribal, es más bien un grupo, una banda pues en donde los sujetos confluyen por interés propio y simplemente quieren como pasarla bien, es decir, sociabilizar, y como no hay un liderazgo marcado,
en algún momento entonces va a comenzar a definirse ese liderazgo. Y la definición de ese liderazgo pues va a implicar que uno de los miembros de la banda se imponga sobre los otros. Esta escena es de la película La Naranja Mecánica. Ya les voy a compartir la pantalla en un segundo. Les agradezco que me indiquen cuando tengan la pantalla en sus computadores. Listo, profe. Ya, profe. Listo. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Necesariamente las bandas tienen que ser pues de muchas personas? ¿O puede ser apenas de 3? No, más bien es un grupo pequeño normalmente. Por ejemplo, aquí esta banda todo el tiempo, pues al menos en esta película, va a ser solo de estos 4 integrantes. No más. Ah, bueno, gracias. Con gusto. Entonces aquí este sujeto que es el que se va a imponer pues como el líder de esta banda, de manera espontánea y sin motivo, golpea, manda al agua pues a uno de sus amigos. Los otros intentan oponerse como tratando de defenderlo, pero no lo logran. Es decir, es un asunto de fuerza, digamos. Esta banda a partir de ese momento va a cambiar, porque en el momento en el que este líder se impone sobre los demás, pues evidentemente los otros ya van a tener que acogerse a todo lo que, a sus deseos también y objetivos. Entonces eso pues va a dar un giro en la manera en la que se comportan. Bueno, ustedes podrán luego quizá ver la película completa, es una película muy interesante. Bien, listo. Hasta ahí entonces con lo de la banda. Voy a avanzar un poco más, aquí ya seré mucho más breve y ya les doy la palabra. Y tenemos pues allí otros 3 grupos, sobre estos podemos ir un poco más rápido. Tenemos el agrupamiento, que luego más bien volvemos sobre él cuando tengamos que diferenciarlo de la masa porque hay elementos en común, incluso ciertos agrupamientos funcionan como masa, es decir, ciertas masas son agrupamientos de esta índole como las que se van a describir en este caso. Básicamente en el agrupamiento la característica es que es un grupo de personas, generalmente mediano o grande, en donde las personas se reúnen frecuentemente y en donde hay unos objetivos pues, para reunirse y en donde hay un intervalo marcado entre esas reuniones. Entonces, los objetivos se convierten en intereses comunes para los miembros. Generalmente los miembros conocen cuáles son los objetivos. En la mayoría de ocasiones sus miembros son conscientes de esos objetivos, aunque casi nunca la mayoría participa de manera activa en la consecución de los objetivos. Normalmente es un líder o unas personas que tienen asignadas unas tareas, unos roles, porque también normalmente hay jerarquías en los agrupamientos, son quienes se encargan de dar cumplimiento a los objetivos. Los demás simplemente pues hacen parte del grupo y tienen otra manera de participación que es mucho más pasiva. Pero otra característica importante del agrupamiento es que las personas confluyen allí sin, eh, digamos más bien, no tienen contacto por fuera de esas reuniones. Es decir, se reúnen solo con la finalidad específica a la cual los convoca ese tipo de grupo. Pero por fuera de ese grupo, es decir, por fuera de esa reunión, por fuera de ese encuentro, no hay más relación con los miembros, normalmente. Entonces, así nos menciona algunos tipos de agrupamientos, ¿cierto? Hay agrupamientos intelectuales, por ejemplo, ustedes ya de por sí en la universidad confluyen en un tipo de grupo intelectual, hay agrupamientos artísticos, también hay agrupamientos políticos, sociales y religiosos. Y el religioso, que es quizá el fenómeno más conocido,
podría decirse que de los mencionados es el que puede llegar a funcionar más tipo masa. También, también desde luego el agrupamiento político en ciertos casos, cuando se trata de partidos políticos de masa o en ocasiones cuando se trata de movimientos populares, aunque no siempre los movimientos populares funcionan como masa. Ese tipo de agrupamiento es pues obviamente un grupo secundario, ahorita vemos la distinción ya entre grupo primario y secundario, pero en ese sentido, de alguna manera, lo que lo diferencia, por ejemplo, de la banda, es que sus objetivos están mucho más claramente trazados y que los individuos se reúnen para dar cumplimiento a esos objetivos, lo que hace entonces que sus acciones sean más de socialización que de sociabilidad. Este es un concepto que yo que me gusta a mí que apropien los estudiantes en el curso anterior. Es muy probable que ustedes no hayan revisado esa distinción conceptual. Sin embargo, me voy a referir al asunto de manera rápida, como para no simplemente mencionar el concepto y que ustedes queden como fuera de base. Básicamente, la distinción entre sociabilidad y socialización tiene que ver con la finalidad. La finalidad de la socialización es la integración del sujeto en su grupo social, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la escuela, la universidad, la familia tienen como objetivo la integración social del sujeto y por lo tanto el fenómeno que se da allí normalmente es de socialización. Mientras que en la sociabilidad no hay ninguna finalidad específica. Las personas se encuentran porque sí, se encuentran por el placer de estar juntas a compartir y evidentemente pues tienen elementos en común, ¿no? Porque si no, pues tampoco compartirían con otros. Pero fundamentalmente en la sociabilidad simplemente hay un encuentro por puro placer. No quiere decir que en ciertas agrupaciones de socialización no puedan haber espacios de sociabilidad, ¿cierto? Por ejemplo, la escuela. En la escuela tiene una finalidad de socialización, pero al interior de ella confluyen individuos que también sociabilizan y al sociabilizar comparten otro tipo de situaciones, mmm, pero sobre todo comparten entre sí porque desean hacerlo, porque les place hacerlo. Entonces esa es una distinción importante porque en general cuando observamos los fenómenos de los grupos sociales, encontramos que en la interacción social se dan los dos elementos. Hay interacciones que tienen que ver con el proceso de socialización y hay interacciones que tienen que ver con el proceso de sociabilidad. Y lograr distinguirlas y lograr sobre todo hacer observaciones sistemáticas sobre los dos procesos es clave ya cuando uno está haciendo investigación. Entonces por eso lo mencionaba y sobre todo también porque aquí se ha mencionado con la banda, lo ha mencionado entonces Ansié. Y finalmente la distinción entre grupo primario y secundario, que es una distinción, diríamos, muy sencilla, ¿cierto? El grupo primario pues es el grupo que tiene que ver con los procesos iniciales de socialización del sujeto, en donde hay unos lazos afectivos muy estrechos, en donde normalmente hay un reconocimiento del otro y sus encuentros se dan frente a frente, pero sobre todo en donde hay una vida compartida. Hay por eso entonces una vida comunitaria. Así que ese grupo primario puede ser la familia o puede ser la comunidad, dependiendo también un poco pues, del tipo de organización social que estemos observando. La característica allí, sobre todo, es que hay unos lazos afectivos, que los lazos personales son unos lazos de intimidad y son unos lazos de calidez, digamos, y de reconocimiento del otro. Mientras que en el grupo secundario lo que tenemos es un proceso de socialización secundaria, o sea, es en donde hay una institución que se encarga de organizar todo el proceso de socialización de los sujetos. Ahora sí, entonces la escuela, la universidad y en fin, cualquier tipo de institución que genere formas de encuentro entre los sujetos funcionaría como ese grupo secundario. Por lo tanto, esas instituciones, en realidad, a diferencia de los grupos primarios, generan más bien formas impersonales de relación o están mediadas por elementos contractuales o las relaciones pues son muy frías porque se refieren estrictamente
a lo que tiene que ver con el objetivo de la institución. Además, son normalmente sistemas regidos por una serie de códigos jurídicos y solamente afectan un segmento de nuestra vida, a diferencia del grupo primario. En el caso de la institución, por ejemplo, si fuera la universidad, pues afecta únicamente ese segmento de vida que tiene que ver con el proceso de formación profesional. Entonces, eso también un poco pues para ubicarlo y distinguirlo, y sobre todo para notar allí en esa diferenciación que el grupo secundario persigue fines determinados, mientras que el grupo primario, pues no necesariamente, ¿cierto? Es decir, que en el grupo primario hay una serie de actividades que se dan sin que se persiga necesariamente siempre un objetivo determinado y un objetivo pues ya, digamos, anticipado. Eso básicamente lo que podemos recorrer para ponernos al día con nuestra discusión anterior acerca de esas distinciones que establece Ansied sobre estos 5 tipos de grupo en los que él clasifica entonces pues el fenómeno de la teoría de grupos. Sin embargo, ahora tenemos uno adicional, al cual él se refiere un poco de manera general en su discusión, que es la masa. Aquí entonces tenemos el grupo llamado masa, vamos a ver cuáles son sus particularidades, vamos a ver cuáles son sus diferencias con los otros 5 grupos, pero sobre todo también cuáles son sus similitudes, sus puntos de encuentro. Porque creo que lo interesante cuando hablemos de la masa es que vamos a observar que dependiendo del caso y de la situación, la masa puede ocupar o manifestarse alrededor de los otros 5 tipos de grupo. Les doy ahí la palabra por si quieren intervenir o tienen algunas preguntas al respecto.